Alfonso Martín Rubio se graduó en Español, Lengua y Literatura en la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó el máster en Literatura Española. Actualmente realiza su tesis doctoral con un contrato FPI junto con el proyecto Leial II, el legado historiográfico de Alfonso X, en la Universidad de Salamanca, formando parte del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales. Sus líneas de investigación son la historiografía y cronística medieval y su proyección, el romancero, los pliegos sueltos, la transmisión, difusión y censura del siglo XVI, la poesía de cancionero y el teatro de los siglos de oro. Su comunicación de hoy lleva por título Crónica y romance, el tratamiento de la violencia en el cerco de Zamora, en la crónica de España de Ocampo y el romancero de Sepúlveda. Cuando quieras, Alfonso. Bueno, no sé si esto funciona. Me tengo que dar ahora. Bueno, muchísimas gracias ante todo por repetir este año aquí a todo el comité organizador, a Laura por la presentación, mucho más saludadora de lo que me merezco, la verdad, pero bueno. Yo tengo un defecto y es que tiendo a ser bastante explicativo y a intentar en este tipo de temas que a veces son ciertamente escabrosos, pues ser clarificador. Entonces esta conferencia puede pecar quizá para alguien que esté muy dentro de estos estudios, Alfonsíes, en algo muy sencillo, pero por otro lado creo que va a ser útil y va a explicar un poco, dicho de forma umbraliana, ¿no?, que he venido aquí a hablar de mi tesis, básicamente, ¿no?, y a poner un ejemplo concreto dentro de todo ese mare magnum de cosas que me estoy encontrando y que es tan fascinante, ¿no?, con ese título casi pidaliano, crónica y romance, ¿no?, esa idea de tradicionalismo que se ve en los dos y que iremos un poco explorando. Y bueno, quería yo justificar el hecho de que yo escogiese este tema. El cerco de Zamora es uno de esos episodios legendarios muy estudiados dentro de nuestros estudios filológicos. Entonces, evidentemente me he tenido que centrar en algo mucho más concreto que esto. Y pensando en las diferentes opciones que había, pensé en el título del propio congreso, ¿no? Violencia, palabra y traición. La violencia, hablaremos de la muerte de Sancho II al final del cerco. Hablaremos de palabra, que es el grito, las palabras que dedica Bellido Dolfos a Arias Gonzalo para engañarlo y también engañar, por lo tanto, a Sancho II. Y la traición, la que Bellido Dolfos ejecuta acabando con la vida de Sancho II. Pero bueno, en cualquier caso también menciono otras dos figuras en el título. Una de ellas es Florián de Ocampo y otra es Lorenzo de Sepúlveda. Empezamos por Ocampo. Ocampo es una figura muy importante a mediados del siglo XVI, es el cronista real de Carlos I, y emprende una muy grande empresa que se queda digamos, a medias, porque igual que hizo Alfonso X en el siglo XIII, intenta generar una identidad nacional para esa monarquía hispánica cada vez más amplia por haber llegado al Nuevo Mundo y también más amplia por, evidentemente, el fecho del imperio, como diríamos en época de Alfonso. Y justamente intenta, buscando esa identidad nacional, escribir una crónica de España desde los orígenes. Igual que Alfonso X lo consiguió, en la que conocemos como Historia de España, muy importante, ahora veremos por qué. Ocampo se quedó en 5 capítulos, al principio de los principios. ¿Por qué? Porque, bueno, le dijeron que era un falsario, dijeron que, bueno, en fin, esos son otros temas y otras cuestiones. El caso es que cuando estaba recopilando fuentes para escribir esta historia de España, se encuentra, curiosamente, con la Historia de España de Alfonso X. Y dándose cuenta de que en el siglo XVI, en Zamora en concreto, no había ninguna edición en lengua romance impresa de esta crónica, lo hace. Y nos encontramos, por tanto, con la primera historia de España romanzada, en romance y en impreso. Y esto es una cosa fundamental, y es que Ocampo no solamente hace esto, sino que se da cuenta de algo que ya los estudios actuales se han dado cuenta y han verificado, y es que no toda la historia de España se escribió en época alfonsí.
Y aquí creo que Ocampo plantea que las 3 primeras partes de su texto son alfonsíes y que la 4ª parte, justamente la que nos ocupa, de Fernando I a Fernando III, no es alfonsí. Hoy se ha demostrado que ninguna de ellas son alfonsíes y que son mucho posteriores, pero esto nos abre un poco a ese panorama de variantes enorme que hay en todo el asunto de la crónica, porque hay que entender que la historia de España no es solamente un texto definido, un texto quieto, ¿no? Es un texto que va avanzando con el tiempo, un poco como lo que explica Pidal, justamente con esta idea de tradicionalismo que decía al principio, ¿no? Pidal compara los romances con las crónicas, ¿no? Por esta cultura de siempre estar en constante revisión, de una forma muy distinta, pero que nunca se genera un texto definitivo y un texto completo, ¿no? Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Que evidentemente Ocampo, en el 1541 publica esta historia de España, y esta historia de España es libro de cabecera, como dice Jesús Antonio Cid, de Lope de Vega para escribir obras. Es libro de cabecera de montones de autores de romance y de los siglos de oro que hacen textos basándose en esta historia de España porque es la crónica que podían acceder. Es un texto que se lee muchísimo. ¿Por qué es esto realmente importante? Porque llega a este hombre, Lorenzo de Sepúlveda, que escribe un texto, publica un texto que está basado en que se llama El cancionero de romances sacado de las crónicas de España, que nos presenta montones de textos que están fundamentados aquí. Entonces aquí hemos establecido ya la idea de que cuando se va a hablar de cualquier episodio dentro de estas crónicas, está sometido a una fuerza enorme en cuanto a las variantes. Por ejemplo, si nos centramos en el cerco de Zamora, el principio del cerco está en la repartición de los reinos por parte de Fernando I a sus hijos. Ahora repaso el cerco de Zamora rápidamente para que no estemos perdidos. Francisco Bautista estudia cómo una diferencia entre la versión amplificada y la versión crítica justamente genera un cambio de discurso enorme. Veamos. La versión amplificada está escrita justamente en época de Sancho IV, hijo de Alfonso X, que un poco llevando y evocándonos al cerco, digamos que sitia en Sevilla a su padre en los últimos años de su vida. Justamente cuando Sancho IV, perdón, bueno, es que hay muchos Sanchos y los dos salen en esta historia. Sancho IV saca esta obra, cambia la repartición de reinos, unas ideas que justamente legitiman, esto lo dice Marta Lacomba y Francisco Bautista, legitiman el hecho de que él sea rey con respecto a su padre en un tema y en un asunto tan importante y tan en relación con su vida, como es, con todo lo que pasó al final de la vida de Alfonso X, como es el cerco de Zamora. Bueno, ¿qué ocurrió en el cerco de Zamora? Es una historia muy, muy divertida. Fernando I reparte los reinos que él tenía, le da Castilla a su hijo Sancho II, le da Aragón está por otro lado, le da León a su hijo Alfonso VI, le da Galicia a su hijo García, le da Zamora a su hija Urraca, le da Toro a su hija Elvira. ¿Qué ocurre después de todo esto? Que Sancho II, como es el primogénito, quiere hacerse con todo y bueno, va conquistando a sus diferentes hermanos hasta que llega a Zamora. Zamora, una ciudad que tiene una muralla firme y sólida que impide, dicen los cantares, que tardó 7 años, dicen los romances, que tardó 7 meses y 6 días, hasta que Bellido Dolfos le dice a doña Urraca que si quiere decercar Zamora, que se lo diga y él se encarga. Entonces llega a Arias Gonzalo, que era uno de los zamoranos que ahí estaban, el regente de Zamora, y le dice una serie de palabras que luego vamos a analizar en concreto, para que le persiga con sus vasallos. Escapa hasta Sancho II y le dice, oye, me quieren matar porque les he dicho que se tienen que rendir. ¿Qué ocurre después de todo esto? Que le dice, oye, pues mira, yo te voy a ayudar a ti, te voy a llevar a esta puerta. Cuando le llevan a esta puerta, traición, apuñalamiento. En fin, es una historia muy conocida, es una historia muy tratada, pero que es muy tratada no solamente por los estudios, sino también por el romancero popular y culto, ya lo hemos visto en el caso de Sepúlveda. Sepúlveda, evidentemente en toda esta historia está el Cid, por ahí metido, dedica 38 romances al Cid, 38 contado, cuenta toda la leyenda
y toda la historia del Cid, de principio al final, de forma desordenada, le dedica una sección. Al cerco de Zamora dedica 3. Solamente uno de ellos cuenta la historia del cerco desde el principio hasta el final. Y es uno que curiosamente entronca un poco con esta idea de violencia, porque se denomina La muerte del rey Don Sancho. Y cuenta toda la historia del cerco. Todo lo que os he contado de una forma romanzada, versificada, ¿no? Y justamente se fundamenta en este texto. Creo que hay que hacerse varias preguntas. Hay un libro muy interesante que se llama El cerco de Zamora, Historia, leyenda y legado cultural, que tiene pues varias ideas y hacen varios de estos estudios. Charles Garcia se pregunta ¿qué ocurrió en la Zamora del Cerco? Cito, ¿cuál es el significado del asedio con respecto a la memoria? Además de ser el lugar de un encuentro bélico señalado, Zamora es un espacio geográfico singular, fecundado por las lágrimas de la historia, una parcela de territorio sacralizado por una gesta, abrumado por una tragedia particular, como una especie de paraje peculiar, más allá de los siglos, sigue transmitiendo el eco de los sufrimientos silenciados y de las glorias pasadas. La Zamora del conocido episodio sería, al fin y al cabo, algo parecido a un paisaje regado por las lágrimas y la sangre. Impactante, desde luego, ¿no? Y esta es un poco la idea que quería traer yo aquí del cerco. Y es que también, como digo, tiene una impronta cultural, porque el cerco rápidamente pasa a formar parte de un imaginario colectivo muy claro, y eso nos lleva evidentemente a los romances. También se pregunta a Charles Garcia que cómo se ha contado la historia del cerco de Zamora en sus variantes, qué pasó para que el encuentro bélico se volviera mítico de forma tan temprana. Y es que hay que entender que la muerte de Sancho II, este cambio, es un elemento fundamental en nuestra historia, pero no tanto en nuestra historia, sino como en la generación de una leyenda. En cuanto al tema del romance, Virginie Dumanoir, en ese mismo libro, plantea varias ideas interesantes, como bueno, esa separación que hay entre los hechos y lo que se cuenta de los hechos. También, bueno, citando y sobre esto del romance, de la oralidad, menos fácil de controlar que un documento, aun cuando los falsarios mostraron que tampoco hay que fiar ciegamente de lo escrito, se alimentan las leyendas, a veces indisolublemente asociadas con los nombres de hombres y mujeres que sí existieron y vivieron. Entonces, el cerco de Zamora se genera, por lo tanto, en este ciclo de romances que aparecen en todos lados. Jesús Antonio Cis dedica un artículo a los romances cidianos y, bueno, de ellos, pues, más o menos la mitad sí que van en esta línea del cerco, a nivel popular, por supuesto. Luego, a nivel culto, tenemos este caso de Sepúlveda. Y quería centrarme, para terminar, en un caso concreto, que era el que os había prometido, ¿no? El grito que dedica Bellido Dolfos a Arias Gonzalo. Y es que cuando se ha hablado de variantes, evidentemente era porque digamos que existe detrás de cada una de ellas una intención, ¿no? La intención de Sancho IV, cuando cambia ese pasaje de la repartición de los reinos, es justificar que él no ha hecho nada malo por levantarse en contra de su padre. Entonces hay que preguntarse todo este tipo de cosas. Y voy a leeros la diferencia que hay entre el grito de Bellido en la versión de Ocampo de la Crónica de España de 1541, publicada en Zamora, y la que poco tiempo después publica Sepúlveda una vez de este texto, porque es verdad que basándose el uno y el otro se entendería que el grito, que es enunciado en estilo directo, fuese algo parecido, y ya veréis que no del todo. Dice Ocampo, dice Ocampo que dice Bellido: bien sabemos todos que porque yacedes con doña Urraca, por eso no queredes que faga cambio con su hermano. Y esto lo grita en medio de toda Zamora y todos los zamoranos se entera, y Arias Gonzalo, enfadado, va detrás de él. Sepúlveda, por otro lado, dice que Bellido dice lo siguiente: traidor sois, viejo malvado, porque dormís con la infanta, aquella Urraca Fernando, y en no dar el rey la villa, hacéis gran desaguisado, mas como sois falso viejo, habéislo muy mal mirado. Aquí la idea está justamente en esa diferencia que se establece en el desarrollo de la intención principal, ¿no?
mientras que Ocampo está, digamos, utilizando este grito como una parte de la treta que hace Villadolfos en contra de Arias Gonzalo, bueno, de Arias Gonzalo no, evidentemente de Sancho II para acabar traicionándolo, Sepúlveda también está introduciendo una idea importante que habría que cuestionarse si realmente tiene una motivación detrás, que es el hecho de que a lo mejor se está equivocando en no darles el reino. Y justamente que presente esa idea es fundamental porque eso es lo que quiere que piense después Sancho II. Y ahí está un poco parte del engaño. Para concluir, evidentemente, he escogido este caso particular, como se pueden escoger muchísimos otros, el tema del cerco, el tema de la historia de España, el tema de la crónica de España de Ocampo, de Sepúlveda, es amplísimo, y cuando me encontré un poco con el corpus mucho más grande, por ejemplo, también entramos en corpus cidianos muchísimo más, muy diferentes. Por ejemplo, la historia de Roderiki dice que en el cerco de Zamora se estaban enfrentando el Cid contra 15 hombres, pero justamente Ocampo dice que no eran 15, que resulta que eran 13 contra los que se enfrentó. Entonces esas variantes son muy comunes y son muy interesantes. Esta, por ejemplo, es una variante que no es importante, la que he comentado al final, pero en las que sí que hay detrás una motivación ideológica, una motivación, nos demuestra que hasta qué punto es importante estas crónicas para generar la identidad nacional de un país, para generar, digamos, y crear, desarrollando una idea de reinado, una idea de gobierno. Evidentemente, como digo, habría que hacer un estudio de todos los pasajes. Creo que no lo puede hacer una persona ni varias, entonces vamos poco a poco. Creo que hay que preguntarse también si dentro de todo este romancero popular que hemos visto hay una influencia en Sepúlveda, es decir, Sepúlveda no solamente se basa en la crónica de España, sino también en el romancero popular de cara a cambiar estos textos, que ya se ha dicho, y bueno, y creo que todo esto nos lleva a esa reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto son importantes las variantes? ¿Hasta qué punto es importante cómo se genera esta identidad nacional? Y bueno, y está claro que como Zamora no se conquistó ni se tomó en una hora, pues yo una hora no voy a hablar, así que me voy. Muchas gracias.